tenemos el privilegio aquí en nuestro canal Auditorium, en la sede de Médico Coworking Sanitario de la calle Entenza 186, en Barcelona, de contar con la presencia, ahora presentamos a nuestra invitada, con la presencia de una experta en diferentes campos. En concreto me refiero, por una parte, al campo de la nutrición y por otra parte, en cuanto se refiere al concepto, que ahora lo explicaremos, insisto, de salud integrativa. Con ella, con Sonia Ruiz, vamos a trabajar, entre comillas, durante estos próximos minutos para verter algo de luz sobre un tema de gran relevancia, sobre todo de un tiempo a esta parte, en el ámbito de la salud digestiva y por extensión de nuestra salud en general, por su trascendencia. Estamos aquí para conversar durante unos minutos sobre el SIBO, también conocido como el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es una afección que afecta a un número importante, a un número significativo de personas y que, según parece, tiene un crecimiento en progresión. Para profundizar en este tema, como he dicho, nos acompaña la doctora en Ciencias, Sonia Ruiz. Hola, Sonia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Muchas Carlos? gracias por acompañarnos. Sonia Ruiz es dietista, nutricionista y además especializada en salud integrativa, aquí en Barcelona, ¿correcto? Sí. Bien. Sonia nos va a dedicar unos minutos de su tiempo para compartir con todos nosotros su conocimiento, información autorizada sobre lo que serían las causas, los síntomas y opciones de tratamiento para el SIBO. Y juntos vamos a explorar este tema importante en cuanto se refiere, como decía, a la salud digestiva y, como extensión, a la salud global. Sonia, para empezar, tú eres dietista nutricionista. Este concepto creo que está al alcance de mucha gente, ¿no? Sí. Más o menos. Todos sabemos qué es o a qué se dedica una dietista o un dietista nutricionista. Pero la salud integrativa es un concepto mucho más amplio. Entonces, si te parece, para empezar, explícanos qué es, qué se entiende por salud integrativa. Vendría a ser como una estrategia terapéutica donde hay el uso de otras alternativas medicinales, por así decir, ¿no? Es decir, no una medicina a lo mejor, por así decir, muy tradicional, muy farmacocentrista, sino que también pues engloba otros ámbitos para poder ayudar al paciente, como en mi caso sería el granito de arena que aportaría por mi parte, que sería el tema nutricional. Vendría a ser esto. Es decir, tú trabajas y desarrollas el concepto de salud integrativa desde el punto de vista nutricional. Efectivamente. ¿Correcto? Sí, correcto. Sonia, antes de entrar más a fondo en el tema del SIBO, me gustaría, para todos aquellos que van a ver luego esta entrevista, que nos explicaras un poco brevemente cuál es tu trayectoria profesional, porque, si no recuerdo mal, además Sonia y yo ya hemos hablado en otros medios de comunicación, me dijiste que llevabas unos 15 años de experiencia, en el tema de nutrición clínica. Sí. Y que has tratado, yo no sé si decir a cientos o incluso a miles de pacientes, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo te formaste? ¿Cómo te has formado? Pues bueno, primero de todo hice en su día la diplomatura, ¿no?, en dietética y nutrición, y después fui haciendo pues posgrados, másters, doctorados, cursos también de especializaciones varias para irme focalizando pues en lo que más me gustaba y en lo que creía también que podía ayudar más a pacientes, ¿no? Hasta llegar al punto de ahora, pues esto que he llegado pues a prácticamente tener como dos colectivos de pacientes. Uno que sería todo el tema de disbiosis intestinal, de alteraciones intestinales, y la otra parte que sería todo el tema de obesidades y sobrepesos. Pero a día de hoy también es cierto que es una problemática tan común y tan creciente en la población que es, el porcentaje de pacientes digestivos casi está igualándome en la agenda, o más bien superando el tema de obesidad. Imagínate también, ¿no?, la importancia tan creciente que está dando todo este tema digestivo. Claro. También, si no recuerdo mal, estuviste un tiempo en la Universidad Estatal de Florida, en Estados Unidos. Sí. ¿Qué es lo que hiciste allí? En la FSU, sí. Pues, ¿cuál fue tu labor allí? Sí, allí estuve trabajando y bueno, también en parte era pues como un proceso también del doctorado, ¿no? Como una cláusula también de trabajo, por así decir. Y bueno, allí pues estuve trabajando codo a codo con investigadores, ¿no?, y colaborando en ciertos casos clínicos.
Y sobre todo esto en investigaciones, ¿no? Como comentábamos, súper interesantes con mujeres en menopausia, con todo el tema de también enfermedades y alteraciones cardiovasculares, también tema digestivo. O sea, estuvimos haciendo todo un trabajo súper bonito, la verdad, allí. Bien, tú ahora mismo desarrollas tu labor aquí en Barcelona. Sí. Y además, que no se me olvide, además hace pocos años, creo que fue en 2017, Sonia publicó, creo que es tu primer libro, ¿o hay alguno más después? Sí, hay alguno más. Hay alguno más. Sí. Cuéntanos un poco esta experiencia, digamos, editorial. Literaria, ¿no? Por así literaria, decir. desde el punto de vista profesional. Porque el primer libro, sí que recuerdo, es Tratado de Dietoterapia. Eso es, sí. ¿Y qué más has hecho? Sí, bueno, en 2017, ¿no? Como comentas, Carlas, publiqué Tratado de Dietoterapia y al cabo de 2 años más, en el 2020, publiqué también otro libro muy diferente también, la verdad, al primero, pero bueno, siempre relacionado con el tema de nutrición. El primero iba más enfocado, ¿no? A cómo paliar síntomas orgánicos, fisiológicos, alteraciones en generales de nuestro cuerpo, ¿no? Con la nutrición o hasta ciertas enfermedades. Sí. Y el segundo iba más enfocado a un método para el tema de el control ponderal, por así decir, ¿no? Personas que tienen pues problemas en cuanto metabólicos, el peso, etcétera. 2 libros que están dirigidos a los pacientes. Exacto, sí. Con ese espíritu divulgativo, ¿no? Efectivamente. Para acercar tus conocimientos a las personas interesadas por su salud digestiva. Por cierto, vamos a entrar en el SIBO rápidamente. ¿Por qué te dedicaste en su momento? Es decir, ¿qué te llamó de la nutrición para convertirte en dietista, nutricionista, y no elegiste cualquier otra especialidad? Entiendo. Me gustan mucho las afectaciones o en general las cosas, tanto de la vida como profesionalmente, que sea de indagar mucho, ¿no? Que sea de hacer mucha búsqueda, mucha actividad detrás, ¿no? Que no es tan fáciles a veces las cosas. Claro. Y la verdad que el tema digestivo a día de hoy, obvio, hay más literatura, ¿no? Que hace años atrás. Por supuesto. Pero sí que realmente no hay, por ejemplo, en todo el tema del SIBO, no es que haya una literatura, ¿no? Una bibliografía súper extensa como a lo mejor otros casos. Porque entonces, es mucho más reciente. Exacto. Entonces, sí que estos temas a mí pues me apasionan, la verdad que me gusta mucho. Y bueno, en general, como en temas de digestivo, supongo que también como en otras especialidades, pero en el tema digestivo hay tantos pacientes como... O sea, hay tantos casos, más bien dicho, como pacientes entran, que al final eso es algo que todo es diferente. Y además, todos los pacientes. Además, Sonia, es una especialidad en constante evolución. Totalmente, y más ahora que está en creciente expansión, por así decir. Hay conceptos nuevos o que se han modificado y que hace pocos años algunos incluso no existían. Por ejemplo, el tema del SIBO. Ahora incluso hay quien, entre comillas, dice que esto es una especie de moda pasajera, que ahora todo el mundo habla del SIBO, pero ahora entramos en el tema. Pero el SIBO no es una moda pasajera. Es decir, cuando hablamos del SIBO, vamos a explicarlo, antes lo decía al principio, nos referimos al llamado sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado. Esto no es una moda, es una realidad que inunda, digamos así, nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Efectivamente, Carlas. De hecho, años atrás había, yo siempre digo, como el cajón desastre, ¿no? Te dolía la tripa, te encontrabas mal, lo típico, y te decían colon irritable, ¿no? A día de hoy, dentro de este cajón desastre, pues hay otros pequeños cajoncitos, ¿no? Y entre ellos sería las disbiosis, ¿no? O los SIBOs. Entonces, sí que es cierto que no es que sea algo de moda, sino que ahora, por suerte, hay nuevas pruebas diagnósticas que nos facilitan al profesional mucha más información y de esta manera pues podemos ayudar mucho más específicamente al paciente. El tema de las pruebas diagnósticas a las que se refiere Sonia, luego hablaremos de ellas, es un mundo apasionante porque hay bastante controversia en cuanto a qué tipo de prueba puede ser más o menos, más o menos válida, qué interpretación se hace de ellas. Pero bueno, vamos al principio. SIBO, repito, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado.
¿Esto es un síndrome, es una patología en sí misma? ¿Qué es el SIBO? A ver, el SIBO, esto, ¿no? Por sus siglas en inglés, es decir, la descriptiva oficial vendría a ser, como muy bien has dicho, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, pero a la práctica clínica no tiene tampoco, no tenemos de encasillarlo, es decir, al final yo lo describo a la práctica clínica como una disbiosis intestinal en el intestino delgado, ¿vale? Entonces, es decir, va muchísimo más allá. Entonces, es importante también detectar, ¿no? En el paciente qué tipo de alteraciones en general tienen, no solo qué SIBO, qué tipo de exceso de gas está generando, sino ir mucho más allá, ir indagando en el paciente por síntomas y por pruebas mucho más completas, por así decir, y complementarias. Bien, el tema de la presencia de bacterias en el intestino delgado es, dejando el SIBO aparte, es algo normal. Sí. O sea, estamos, digamos, invadidos por bacterias. Al final sí, exacto. Claro. Buenas, patógenas. Exactamente. Exacto. Quiere decir que nadie entienda que la persona a la cual se le diagnostica SIBO tiene bacterias y los demás no tenemos. No, todos tenemos bacterias. Hay buenas y malas, ¿no? Las patógenas, pero cuando predominan las malas, ahí sí que hemos de intentar poner hilo a la aguja. Esto lo dejamos para el tema del diagnóstico. Me gustaría hablar, que comentaras algunos de los síntomas que pueden o no, en muchos casos sí, que pueden asociarse al tema del SIBO. Yo conozco algunos, por ejemplo, dispepsia, flatulencia, náuseas, hinchazón, dolor abdominal, fatiga, diarrea, estreñimiento. ¿Estos síntomas más o menos son habituales? Sí, a ver, estos son un poco a grosso modo, porque después cada paciente esto tiene un síntoma también diferente, pero predominan mucho, como dices, ¿no? Los síntomas digestivos, ¿no? Los más así comunes, pues hinchazón abdominal, una barriga como muy dura, estilo una embarazada, ¿no? Sí. Disconfort en general, también cambios en el ritmo intestinal, hay disbiosis que tiran más para un estreñimiento, otro más para descomposiciones, y también hay síntomas extradigestivos, ¿no? Hay pacientes que les salen pruritos, mala calidad dérmica, hay otros que tienen mucho cansancio, mucha fatiga. Cada paciente tiene su propio perfil. Efectivamente. Pero en todo caso entiendo, Sonia, que los síntomas digestivos son los más prevalentes, ¿no? Sí. Que no excluyen otros, como decías. Sí. Claro, pero aún así son síntomas inespecíficos que pueden asociarse también a otras patologías. Exactamente. De hecho, esto es muy importante. Yo siempre, lo primero que digo en la consulta es que el SIBO no es una causa de, sino es una consecuencia de algo que no funciona del todo bien. Y lo más importante, ¿no?, es tratar el SIBO, evidentemente, pero sobre todo la causa, el origen que desemboca en esa disbiosis, ¿no? Por tanto, el SIBO puede ser en algunos casos, en todos o en muchos, no lo sé, la consecuencia de otra patología. Totalmente. Puede ser que tengamos una Helicobacter pylori, puede ser que tengamos una celiaquía, puede ser que tengamos alguna patología compleja que nos esté desembocando en un tipo de disbiosis X. Totalmente. Bien. Existen, entiendo, Sonia, algunos factores, varios factores de riesgo, ¿verdad?, que se han identificado con el SIBO. ¿Cuáles serían los más importantes? Es muy interesante también esta pregunta porque me gusta también matizar entre causa y factor de riesgo, ¿vale? Es Correcto, decir, mucha gente dice, no, ¿qué me causa el SIBO, no? Pues se ha de tener en cuenta esto, que es muy multifactorial. A lo mejor no es que haya algo que te ocasione un SIBO, sino que, como decías, muchos factores de riesgo que te desemboque en ese tipo de alteración. Puede ser algo, pues como por ejemplo, un hábito tabáquico, ¿vale? Por ejemplo, el tema del tabaco te puede promover, o algún tipo de enfermedad como un hipotiroidismo, una endometriosis. Puede ser también que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida tandas de antibióticos muy largas, una gastroenteritis mal curada, pacientes que esto seguro que alguien que nos esté viendo ahora seguro que se siente identificado en alguna persona que conozca o él mismo que haya hecho un tratamiento de omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones. Que erróneamente se le llama protector. Exacto, protector totalmente. Pero que no lo es en el fondo. Exacto, entonces a veces, como bueno, muchas pacientes a veces se lo toman por su propio pie o siguen el tratamiento sin una supervisión médica, entonces eso, tomado en tratamientos muy prolongados, también puede desembocar. Eso es algo que recuerdo haberlo comentado con algunos digestólogos,
como dice Sonia, Sí, sí, la sí. doctora Ruiz, nunca debe automedicarse nadie con omeprazol Es básico. sin un seguimiento por parte del médico. Es fundamental. Totalmente. Y luego el tema que comentaba Sonia de los antibióticos, es muy importante recordar que los antibióticos en general, entre comillas, atacan nuestra flora bacteriana. Sí, Por efectivamente. tanto, es otro tema importante. No hemos ni de abusar, ni de Claro. automedicarnos, ni tampoco compararnos con otras personas. Ostras, a mi amiga le pasa algo similar a mí. Claro. Sí, pero no Bueno. compares el tratamiento. No, Al no, no, final no, en son absoluto. casos... Y no tan solo en el tema del SIBO, hablamos en general, Total. la automedicación hay que erradicarla completamente porque Efectivamente. puede tener y tiene en la práctica consecuencias, incluso en algunos casos graves, Sí. para nuestra propia salud. La alteración de algunas personas, algunos pacientes sufren por diferentes causas lo que se conoce como alteración de la motilidad del intestino delgado. ¿Esto puede influir de alguna forma? Bueno, lo que es la motilidad intestinal, ¿no? En general, puede influir, por supuesto, porque al final, si tenemos una baja motilidad intestinal, es Claro. decir, un peristaltismo, un movimiento intestinal más vago, más lento, Claro. ya sea pues por alguna enfermedad o porque no hacemos deporte o bueno, nuestro estilo de vida en general, esto también puede provocar pues algo tan común y básico como un estreñimiento. Claro, y eso repercute negativamente Efectivamente. en la flora bacteriana. Muchas veces el problema a veces de algunas disbiosis es que el paciente no va bien al baño. Puede Claro. ser porque por estos matices que decíamos, pues no hacemos deporte, no bebemos agua, tenemos una alimentación Sí. desequilibrada, o puede ser que un paciente tenga una alteración anatómica que desconoce. Claro, que no esté diagnosticada. Un intestino más largo de lo normal, un intestino con algún tipo de problema que también eso promueva a ir peor al baño y, Claro. y que tengamos también efectos. Sonia, no tan solo en el tema del estreñimiento, en el caso contrario, en los procesos diarreicos, lo que creo que no debemos hacer tampoco es automedicarnos durante un periodo de tiempo prolongado sin consultar con el médico. Es que es básico y te diré más, no tan solo hablamos de medicamentos, sino hasta también de suplementos naturales. Sí, que pueden comprarse sin receta médica. Efectivamente, Claro, con lo y cual que esto se ha su de uso vigilar. inadecuado creo que tiene o puede comportar un riesgo importante. Eso es. ¿Verdad? Son eso pautas de es. conducta que están, algunas de ellas, como nos dice Sonia, relacionadas con el tema del SIBO. Bien, hemos comentado algunos de los factores de riesgo, que el abanico es muy amplio, es muy variado. Multifactorial. Yo no sé hasta qué punto el hecho de que exista esa amplia gama de factores de riesgo que posiblemente algunos de ellos pueden inducir a un diagnóstico de SIBO, ¿esa variedad dificulta el diagnóstico? Porque claro, hay mucho donde elegir, ¿no? Exacto. Más que el diagnóstico de SIBO, dificulta a veces es saber qué es lo que genera, ¿no?, ese SIBO, porque, por ejemplo, también uno de los factores de riesgo es el estrés. Claro. Entonces, claro, ¿quién no está estresado? ¿Quién no? Entonces, al final es cuestión, ¿no?, de coger como una lista y decir, bueno, tal vez este, ¿no?, que puede ser que Claro. me esté empeorando la situación. Intentar eliminar aquellos aspectos Exacto. que nos incitan Intentarlo tratar. al estrés, ¿no? Exactamente. No digo que todo se deba a ello, No, ni claro, mucho claro. menos, pero son pequeños factores de riesgo que van empeorando pues esa calidad del ecosistema intestinal, por así decir, que nos muy van a bien. dar problemas. Bien, hay una patología que creo, entre otras varias, que puede estar especialmente relacionada con el tema del SIBO, que es el llamado síndrome del intestino irritable, por una parte, o la enfermedad de Crohn. Sí. ¿Esto tiene alguna relación también o puede tenerla? Sí, a ver, hay muchos pacientes con Crohn, con colitis ulcerosa, que si se hicieran el test de SIBO probablemente diera positivo, ¿vale? Claro. Entonces, es como si al final viene a ser también una inflamación que también se ha de tratar, pero esto es importante también, el tratamiento personalizado, si está Evidentemente. declarado, si no, y a partir de ahí, pues en caso también necesario dar una suplementación u otra, un tratamiento u otro, Bien. y personalizarlo. Vamos avanzando en el conocimiento del SIBO y hemos hablado de los factores de riesgo. Me gustaría también comentar, Sonia, algunas de las consecuencias, incluso antes del diagnóstico, de las posibles consecuencias a nivel nutricional que puede tener el SIBO en una persona. Por ejemplo, una de ellas, para iniciar el recorrido, la mala absorción de grasas, por ejemplo. ¿Esto es una consecuencia o puede ser consecuencia de alguna disfunción en cuanto a la mala absorción de grasas, evidentemente a consecuencia del SIBO? A ver, al final, como en el intestino delgado es donde más absorbemos, digerimos los nutrientes, pues es tan fácil que haya cualquier tipo de alteración en la absorción
facilísimo, ¿vale? Desde malabsorción hasta a Claro. veces de algún nutriente, ¿no? Claro. O al final esa inflamación de alto grado intestinal puede afectar a absorción de vitaminas, de minerales. Por ejemplo, y si esa mala absorción se mantiene durante un tiempo, podemos llegar incluso, o podríamos llegar incluso a la desnutrición. Yo siempre digo, más que desnutrición, Serían casos extremos, ¿no? más malnutrición, Malnutrición ¿vale? más que desnutrición. Exacto. De hecho, esto a la práctica clínica, ¿no? Que siempre pues recomendamos llevar a cabo un análisis sanguíneo muy enfocado Ajá. a todo el tema de posibles carencias vitamínico-minerales, Claro. pues muchas veces, por ejemplo, esto te lo digo no por información de literatura, sino por información Sí, empírica en claro, consulta, claro. pues por Basada ejemplo, en la evidencia. Exacto, en mi evidencia Claro. del día a día, pues por ejemplo, falta de vitamina D, falta de hierro, omega 3 también Claro. bajita. A veces también hay alteraciones o sea, bajos niveles de B12. Entonces, son a Claro. veces como un combinado que, claro, ostras, por eso muchas veces tenemos síntomas extradigestivos como cansancio, porque Claro. al final te salpican otras Exactamente, cosas claro. que te afectan hasta en tu calidad Se proyectan diaria. más allá del Eso sistema digestivo. Eso es. Luego hablaremos de cómo, de qué manera nos preocupamos, entre comillas, por saber si tenemos o no SIBO, y lo que hacemos es consultar vía Internet diferentes fuentes, algunas de ellas no contrastadas, pero esto lo dejamos para luego. Vale. Yo creo, Sonia, que llegados a este punto podemos empezar a hablar de un paciente hipotético, entre comillas, que puede sufrir algunos de los síntomas que hemos comentado o que, en fin, está incluido en ese abanico de factores de riesgo y que llega al médico o llega, en fin, al dietista nutricionista, al experto en SIBO, para descubrir si realmente está afectado por este síndrome. ¿Cómo se llega o cómo se intenta descartar si existe o no SIBO, o dicho de otra forma, cómo se llega a un posible diagnóstico? A ver, primero cuando te llega un paciente en consulta, pues en la historia clínica, sobre todo vital, el tema de la sintomatología. A partir de la sintomatología, ya por experiencia y todo, ya más o menos puedes situar, ¿no? Un poquito o tener un punto de partida del paciente, pero siempre lo óptimo, obvio, es tener un test diagnóstico positivo. Bien. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que me gusta mucho recomendar son análisis sanguíneos hasta enfocados con afectaciones inflamatorias y demás, y paralelamente pues Sí. test de aliento o también test de Claro. microbiota fecal, ¿vale? Entonces, Bien. a partir de aquí tenemos varia información que nos puede ayudar no tan solo a diagnosticar el SIBO, sino a la disbiosis, ¿no? A ver más alteraciones que también tenemos latentes. Ahí también se podría rascar un Bien. poquito más y tener más información. Bien, pero dicho esto, no existe, digamos, un único sistema diagnóstico 100% fiable. Porque, por ejemplo, ahora hablabas del test de aliento, es decir, el diagnóstico con el que se llama test de hidrógeno, ¿verdad? Este test, por ejemplo, ¿qué fiabilidad da en cuanto a un posible diagnóstico? A ver, Porque aquí está parte de la controversia que decíamos antes. sí que, bueno, primero que se tome el reactivo prescrito, ¿vale? Es un test por aliento, el paciente se toma el reactivo y se va soplando cada X minutos por un tiempo determinado. Y lo ideal siempre es ver tanto el gas hidrógeno como el metano y después también el porcentaje de CO2, que eso marca un poco la fiabilidad de la prueba, ¿vale? Por así Sí. decir. Paralelamente, es cierto que primero el paciente sí o sí ha de haber respetado al dedillo las pautas previas Claro. para someterse a la prueba. Que haya hecho un correcto procedimiento previo. Exacto. Y después, paralelamente, el gran arte que yo le llamo, que es la interpretación de las Claro. curvas, que es prácticamente pues Bueno. esto, el resultado, si es positivo, si es negativo o qué. Ahí entonces entra en juego, como decía ahora Sonia, digamos la experiencia del profesional que va a realizar el diagnóstico en cuanto a la interpretación. Efectivamente. Claro, y ahí se requiere una formación importante, entiendo, ¿no? Y mucha práctica, sobre Mucha todo. práctica. Por ejemplo, el SIBO sulfuro de hidrógeno, que es uno de los 4
tipos, entre comillas, de disbiosis de intestino delgado, hasta hace 2 meses en España no teníamos ningún test soplado, estaban solo en Estados Unidos. Entonces, ¿tú cómo te podías guiar que a lo mejor el paciente era positivo en sulfuro de hidrógeno? Pues básicamente aparte de las curvas, aunque no te dijeran exactamente el sulfuro de hidrógeno, pero sobre todo por la sintomatología que presentaba el paciente. Claro. Entonces, claro, es un poco complicado. Claro. También. Es un conjunto de pruebas, por una Sí. parte la analítica, por la otra el test de aliento o test de hidrógeno y por la otra lo que el paciente Test de explica. heces, el síntoma, Claro. exacto. Antes hablabas de la microbiota intestinal, que no es el tema de hoy, pero recuérdanos el concepto, ¿no? Porque también es un tema que está muy a la orden del día. Sí. ¿Qué es la microbiota La intestinal? microbiota pues vendría a ser como nuestro ecosistema interno que tenemos en Sí. nuestro intestino, pues las bacterias buenas, las que se van generando malas, el equilibrio de estas. Todo el conjunto. Exacto, todos nuestros huéspedes, por así decir, que tenemos Sí. en nuestro interior. Bien, el tema de la microbiota evidentemente merecería una entrevista al margen, aparte, sí. pero se ha dicho que la microbiota es de hecho como algo así como nuestro segundo cerebro. ¿Tanta importancia tiene, solamente este comentario, para nuestra salud global, Sí, la sí. salud, el equilibrio de nuestra microbiota? Totalmente. Yo, como comentaba, ¿no? Soy especialista en todo el tema integrativo y para mí, por ejemplo, si hay un desequilibrio en el intestino, no es que a lo mejor el desequilibrio esté solo ahí o solo en el hígado o solo en el estómago, al final es un todo, ¿no? Al Claro. final todo va conectado. Lo del tema del segundo cerebro siempre Sí. me hace mucha Sí, gracia sí. cuando me sacan el tema, porque al final es debido al nuestro nervio vago. El nervio vago Ajá. es el nervio craneal más largo que tenemos, que une, por así decir, las terminaciones nerviosas de nuestro cerebro con el estómago, el intestino. Cuando, por ejemplo, somatizamos emociones o Sí. estamos nerviosos y nos entra dolor de estómago, al final esa conexión tan increíble es debido al nervio vago. Sí. De ahí también, ¿no?, lo que comentábamos, ¿no?, del hecho del estrés, ¿no? Cómo el estrés puede Claro. bajar y afectarnos a todo el tema intestinal. Es que es curioso que muchas veces, como comentario añadido, cuando estamos estresados, angustiados o, en fin, por cualquier circunstancia personal o profesional, muchas veces decimos, me duele la barriga, me Total. duele el estómago. Y no es que duela el estómago, es una consecuencia del estrés. Esto es muy habitual en Efectivamente. nuestro día a día. Sí, sí, ¿A quién sí. no le ha ocurrido, verdad? Total, pues por ejemplo en consulta a mí también me gusta dar muchas pautas para cómo con hábitos de vida, estilos de vida Claro. podemos mejorar esa actividad del nervio vago, ¿no? Mejorarla, porque también es cierto que el perfil de pacientes, ¿no?, con una disbiosis intestinal suele ser un perfil muy parecido en el fondo. Personas como PAS, ¿no? Personas altamente sensibles, muy autoexigentes, con una alta capacidad de trabajo. Entonces es como que es un perfil psicoemocional, ¿no?, que al final Sí. pues coincide y que también está bien trabajarlo con otro especialista, con un acompañamiento psicológico, por ejemplo, ¿no?, para mejorar toda esta Bien. parte. Vamos a ver, Sonia, doctora Ruiz, tenemos un paciente en la consulta con un diagnóstico acertado de SIBO. Ese paciente ha hecho el procedimiento previo correctamente, el test de hidrógeno, la analítica, la anamnesis y tenemos a un paciente con SIBO. ¿Qué se hace con ese paciente? Quiero decir, una vez tenemos el diagnóstico, insisto, se intenta conseguir, y ahora veremos a través de qué métodos, conseguir la remisión, mantenerla, que no progrese, o tratar de modificar incluso la causa directa o indirecta del SIBO. ¿Cuál es el procedimiento? Mi procedimiento inicial es buscar la causa, ¿vale?, y descartar patologías importantes que puedan estar favoreciendo el SIBO. Y Bien. paralelamente tratar con la nutrición, ¿vale?, de intentar pues mejorar la calidad de vida del paciente, detectar qué alimentos, qué cantidades, qué cocciones son las Sí. que ahora mismo no se toleran correctamente, y a partir de ahí pues ir tratando toda esta disbiosis. Es decir, que una parte importante del tratamiento evidentemente consiste en modificar el aspecto de la nutrición del paciente, pero antes de eso, como decía ahora Sonia, hay que llegar a saber qué es lo que produce este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Cómo se llega a saberlo? Sí. Hay que hacer pruebas clínicas, pruebas médicas, ¿cómo funciona? Eso es, como más ejemplo, bien, como a sí. nivel genérico. Más bien serían pues pruebas
que prescribiera un gastroenterólogo en este caso, ¿no? Pues a lo mejor alguna ecografía abdominal o alguna prueba más específica para ver si hay alguna alteración en algún órgano, ¿no? Bien. Es decir, perdón, que el nutricionista, dietista, nutricionista deriva al paciente al especialista, al gastroenterólogo o al digestólogo, a quien corresponda, para que haga las pruebas clínicas pertinentes. Exacto. El propio gastroenterólogo, que lo ideal también es que esté muy metido también en el tema, muy especializado en el tema de microbiota intestinal, de SIBO, pues ya sabrá también qué pruebas pertinentes prescribirle para mejorar ¿no? Pues la mejora del paciente. Bien, una vez se descubre la causa a través de esas pruebas clínicas, el tratamiento, si es necesario, me refiero a nivel farmacológico, lo decide evidentemente el gastroenterólogo en este caso. Efectivamente, sí. ¿Está integrado en muchos casos, o en algunos casos pregunto, está integrado el gastroenterólogo, el digestólogo, el dietista nutricionista en algún perfil de equipo multidisciplinar? Eso es, al final hemos de trabajar en conjunto, porque hemos de ir pues, poniendo puestas en común. Al final son casos complejos, ¿eh? Hay casos que son de manual, que mejoran súper rápido, que tienen una mejora pues, bueno, muy fácil, pero a nivel práctico, a nivel empírico, hay pacientes que son casos muy complejos, donde la mejora es lenta y bueno, hacen falta pues, visitas con gastroenterología, con el digestivo, visitas con nutrición, para ir remando, ¿no? hacia el mismo objetivo ambos. Claro, en todo caso, en muchos aspectos hay que, en relación a ese hipotético paciente del que estamos hablando, hay que combinar el tratamiento farmacológico, si es necesario, que prescribe el gastroenterólogo, el digestólogo, con la variación nutricional supervisada por la nutricionista, por el nutricionista, ¿verdad? En general, este proceso, ¿cuándo nos lleva a una posible remisión o incluso desaparición de SIBO? ¿De qué depende? ¿De qué factores depende? Depende un poco de la causa-efecto, ¿vale? Es decir, no hay un protocolo cerrado aquí, ¿de acuerdo? Depende también de la lesión, por así decir, que tenga el paciente, cuánto tiempo haya estado mal, porque si te soy sincera, hay pacientes que vienen encontrándose mal desde hace años, ¿vale? Entonces, que quizás no le habían dado la importancia que tenía. Normalizan la situación, ese es el problema, y después, claro, la mejora es un poquito más larga que a lo mejor un paciente que se acaba de empezar a encontrar mucho mal. más costosa. Lo que sí que está claro es que la dieta es básica en estos temas. Han venido también muchos pacientes en consulta pues que solo han hecho el tratamiento farmacológico sin ningún tipo de control dietario y es que no es exitoso al final, o es exitoso temporalmente y habrá una recidiva posterior cercana. Entonces, ese es un tema que abordaremos luego, porque una vez se ha conseguido la remisión del SIBO, se normaliza la situación, pero a lo largo del tiempo puede volver a aparecer. Si no se trata la causa, muy fácilmente. O esto, a lo mejor, pues genéticamente tenemos tendencia a generar más gas que a lo mejor otro paciente por motivos genéticos, anatómicos, etcétera. Y se ha de ir tratando, se ha de ir conociendo a ese paciente y se ha de ir, pues esto, personalizando sobre todo la dieta y el tratamiento, si cabe. En algunos casos más rebeldes, entre comillas, no se consigue eliminar del todo la causa primaria del SIBO, ¿no? Y creo que ahí pueden entrar en juego, en este caso, y quizá también como tratamiento complementario en otros, pregunto, el tema de los prebióticos y de los probióticos, ¿verdad? ¿Qué papel pueden jugar en el tratamiento del SIBO? A ver, los pre y probióticos, al final, también me he encontrado muchos casos que como probiótico se asocia algo bueno, pues también hay pacientes, como lo que hablábamos antes de la automedicación y tal, se lo van tomando un poco porque lo creen, ¿vale? También es cierto que todo el tema probiótico es un mundo increíble, que cada cepa está pues destinada para, pues esto mejor para este perfil de SIBO, para este perfil de paciente, entonces es importante también tomar el adecuado, no tomar... Exactamente. Esto es súper importante también para controlar sobre todo el equilibrio correcto de cada paciente. Claro. Esto debe ser complicado, entiendo, ¿eh? Exacto, sí, encontrar exactamente qué tipo de prebiótico o qué tipo de probiótico es el que se ajusta a las necesidades de ese paciente. Pero entendamos que se consigue, esto facilita, ¿no? El tratamiento y la remisión del SIBO. Lo importante, porque al principio en la dieta hay una fase de limpieza del ecosistema intestinal de microbios patógenos, ¿vale? Por así decir.
que es bastante restrictiva. También hago un asterisco que depende también de la lesión, de la agresión que tenga el paciente, y posteriormente vendría a haber una reintroducción alimentaria, que aquí es donde también se intenta recuperar la función digestiva, que más o menos, como antes me preguntabas, una media más o menos de unos 2 meses. Media, o sea... Sonia, en este cambio de perfil nutricional, al que el paciente se somete para tratar su SIBO, no sé si podemos comentar, ¿hay algunos alimentos especialmente, digamos, contraindicados o no? Quiero decir, ¿en qué consiste básicamente? Insisto que estamos hablando de un paciente genérico, Sí. El perfil de alimentos, la gama de alimentos que podían ser más o menos recomendables o más o menos, digamos, no recomendables. Hay varias, o cada nutricionista utiliza su estrategia / pauta dietaria, ¿vale? Yo, en mi caso, siempre digo que la dieta no es para siempre, ni mucho menos. Es una terapia puntual, porque aparte, más alargada en el tiempo es contraproducente. Y en mi caso, la que yo hago servir sobre todo es una dieta baja en FODMAP. Los FODMAP son fermentables, y los fermentables, estos elementos, están prácticamente en todos los alimentos que consumimos a día de hoy. No son malos, pero en pacientes, por así decir, que están un poco delicados a nivel gastrointestinal, pues pueden generar una cierta inflamación, irritación o fermentación. Entonces, por ejemplo, ponnos algunos ejemplos de este perfil de alimentos. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, un alimento muy fermentable, el ajo, la cebolla, de frutas la manzana. ¿Vale? Esto sería ese colectivo. Después habría también, dentro de la dieta FODMAP, yo personalmente tengo también otros matices en cuenta, ¿no? Como por ejemplo el tema del trigo, ¿vale? El trigo en la fase de limpieza inicial yo intento también retirarlo. Y a lo mejor se oye trigo y pensamos, ¿no?, en gluten, ¿no? Y el gluten sí puede ser inflamatorio, ¿no? Pero tampoco hemos de satanizarlo. Muchas veces hemos de ir un poquito más allá. Por ejemplo, el trigo de hoy, nutricionalmente, yo ni lo llamo trigo, lo llamo trigo moderno, ¿vale? Realmente, composicionalmente, con el trigo de nuestros abuelos, tiene poco que ver. Tiene poco que ver. Y paralelamente, el trigo, aparte del gluten, tiene sustancias antinutritivas que se desnaturalizan cuando la harina, ¿vale? El trigo se somete a procesos de fermentación. ¿Qué pasa? Nuestros abuelos fermentaban, por ejemplo, ese pan, poniéndolo de ejemplo, horas y horas o hasta días, con lo cual se desnaturalizaba estas sustancias que te comento. A día de hoy, como todo es rapidísimo, no damos tiempo tampoco a desnaturalizar estas sustancias, con lo cual al final pues el trigo puede causar una ligera inflamación, con lo cual, por ejemplo, yo en este caso retiro el trigo en todas sus formas, no por el gluten, sino por el cómputo que hablamos, y también hago más matices, pero también dependiendo del paciente que tenga delante. Ahora comentaba sobre la marcha el tema del gluten. Por defecto, y esto es algo más que una moda, hace ya algún tiempo, muchas personas, insisto, por inercia, de pronto compran y consumen alimentos sin gluten, sin saber si eso es algo positivo o que les va incluso a perjudicar. Un comentario, y no sé si tiene esto algo que ver o no con el SIBO, pero esa tendencia a consumir por defecto, sin necesidad, incluso alimentos sin gluten, ¿qué opinión te merece como dietista nutricionista? Y si tiene o puede tener alguna relación con el SIBO. Que no es necesario, es necesario. O sea, al final satanizamos ciertas moléculas. Si tu cuerpo pues lo tolera bien, pues adelante. Al final el hecho de quitar, poner por periodos largos es más impactante para tu microbiota que si lo vas consumiendo de forma habitual. Y además hacerlo sin conocimiento, por nuestra cuenta y riesgo. Yo decido, mira, mañana voy a cambiar y voy a consumir alimentos sin gluten, porque por ejemplo, ahora lo comentaremos, porque he visto en internet que tiene determinadas o que puede provocar determinadas alteraciones. Eso no hay que hacerlo. Efectivamente, si quitas una molécula en especial es porque realmente hay un test diagnóstico detrás que te lo corrobora, pero no tienes necesidad si no hay una prueba diagnóstica. Queda claro. Por tanto, decíamos, por cierto, ¿tiene alguna relación el gluten con el SIBO?
¿No necesariamente? Bueno, hay pacientes que, ya digo, esto es, Sí, es sí, una sí, gota sí. en plena expansión, Exactamente, sí. pero hay muchos pacientes que tienen sensibilidad al gluten, que Sí. no es celiaquía ni intolerancia, es como Bien, un poco sí. de sensibilidad, y en ocasiones hay un SIBO con sensibilidad al gluten. En ocasiones Bien. no, en ocasiones sí, Claro, pero todo se eso puede valorar. dependerá del diagnóstico al que se llegue Eso es. en su momento. Sí. El tema que hemos dejado para más tarde, las redes sociales. Las redes sociales han disparado y están disparando, digamos, la fama, entre Sí. comillas, del SIBO. Salen personas, hay innumerables artículos, vídeos que explican su caso personal, personas, en fin, entiendo que muchos casos sin conocimiento del tema, que se autodiagnostican o que recomiendan productos para tratar el SIBO, Sí. para tratar los síntomas, y no son ni dietistas, ni nutricionistas, ni digestólogos, ni gastroenterólogos. Incluso algunas han alcanzado, están en la cima, en la cota de la popularidad, precisamente a raíz del SIBO. Y luego entiendo que desde el punto de vista vuestro profesional os encontraréis con cada vez más pacientes que llegan a las consultas del digestólogo, del gastroenterólogo, del dietista nutricionista, digamos, con el diagnóstico hecho en casa. Ellos Eso mismos es. se autodiagnostican y luego van al médico. ¿Qué hay que decir de todo esto? También el intrusismo profesional hace muchísimo daño. Claro. Y no tan solo a los profesionales, ¿no? Sino que a los propios pacientes, porque al final, claro, si tú no tienes esto, un diagnóstico declarado, al final te puedes hacer más daño que beneficio en ese sentido, ¿no? Entonces es importante siempre acudir a un buen profesional, que no un vídeo, ¿no? Que te hayas guiado, Claro. o algo que hayas encontrado por algún tipo de red social, que te puede animar a tú dar el salto y visitarte Bien. con un profesional. Eso lo veo fenomenal. Bien, esto sería aceptable. Pero no autodiagnosticarte, eso Claro, sí. porque claro, si llegamos a ese nada recomendable autodiagnóstico a través de Internet, esto puede llegar a perjudicarnos, porque podemos incluso llegar a ingerir determinados fármacos o determinadas sustancias o complementos, suplementos, incluso naturales, Sí. que pueden ser contraproducentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Es importante siempre bajo mano, bajo criterio de un profesional, siempre. Sonia, doctora Ruiz, vamos ya prácticamente a concluir, y lo que me gustaría para concluir esta entrevista es, antes de pedirle a Sonia que lance un mensaje a las personas que van a ver esta entrevista, en este momento, con todo lo que se sabe hasta ahora del SIBO, ¿en qué línea van las investigaciones? ¿Hacia dónde se dirige el profundizar en el conocimiento del SIBO? ¿Hacia dónde vamos? A ver, la verdad que todo el tema de literatura de SIBO no es que vaya muy viento en popa, pero yo creo que en general el I+D, pues bueno, cuesta un poquito en ciertas alteraciones, pero lo importante es que poco a poco hayan pues más profesionales, más información, hasta que también como una comunidad, ¿no?, de profesionales entre nosotros también, que nos podamos ir ayudando. Y paralelamente esto, ¿no?, por ejemplo, lo que decíamos del test de diagnóstico del sulfuro de hidrógeno, que estaba en Estados Unidos, este año aquí ya se puede, o sea, hace poquitos meses que hay algún que otro laboratorio que ya lo empieza a importar, y que se puede, pues ayudar, ¿no?, a los pacientes también a detectar ese tipo de test, con lo cual poco a poco, aunque sea lento, pero que vayamos avanzando poquito a poco. Eso es lo más importante también. Por lo que deduzco que todavía queda un largo camino, por supuesto, para abordar, para investigar, por supuesto, para tratar y para descubrir nuevas líneas de investigación sobre el tema del SIBO. Bien, doctora Ruiz, Sonia, vamos a concluir, y yo te voy a pedir que mires a la cámara, que mires al público que va a ver esa entrevista, y un poco para hacer una reflexión, una sinopsis de todo lo que hemos comentado. ¿Qué recomendación, qué consejo, qué sugerencia darías a aquellas personas que, insisto, van a ver esa entrevista y que están, incluso han asociado algunos de los síntomas que tienen con algo de lo que has comentado, y que podría ser, no necesariamente, porque para eso hace falta un diagnóstico, pero podría ser una persona pues que tuviese un sobrecrecimiento bacteriano? ¿Qué recomendación, qué reflexión les darías? La reflexión es sobre todo que si nos hemos sentido en este caso, ¿no?, pues reflejados en lo que vamos comentando, que no normalicemos esa sensación. Si nos encontramos mal, con hinchazón, con distensión abdominal, con dispepsia, no normalicemos porque sea algo que lo tenemos a diario, sino ir a un profesional que nos diagnostiquen o no SIBO u otro tipo de
de alteración, y a partir de ahí pues ponernos en manos de un buen profesional y tratar lo mejor posible el tema, la disbiosis que tengamos. Eso es vitalísimo. No dejárselo nunca, porque también a más nos vayamos dejando ese malestar, la lesión o el desequilibrio siempre puede ser mayor, y después la recuperación también será mucho más lenta y un poquito más pesada a lo mejor que si lo hubiéramos cogido a tiempo. Sonia Ruiz, doctora Ruiz, realmente ha sido un placer. Igualmente, charlar Carlas, sobre el tema del SIBO, descubrir quizá conceptos seguro que desconocíamos. Y en cuanto a esta última reflexión, yo creo que queda claro, ¿verdad? Sonia nos ha facilitado una información valiosa, importante, referente al tema del SIBO. Así que dejamos para más adelante volver sobre el tema de la microbiota, que sería interesante. Sonia, repito, muchísimas gracias. A ti, Carlas. Desde aquí, desde nuestro canal Auditorium, en la sede de Medico, Coworking Sanitario en Barcelona, hemos hablado y nos ha acompañado la doctora en Ciencias y dietista, nutricionista, como antes decíamos, especializada en salud integrativa aquí en Barcelona, Sonia Ruiz.